Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en el que compartimos experiencias, información, en el que nos tratamos de recrearnos con propuestas innovadoras que se están llevando a cabo en el país. En esta oportunidad tenemos a bien compartir la mesa con un grupo de expertos en diferentes temáticas que hace ya muchos años han impulsado en nuestro país la experiencia de colocar un enfoque multicultural en salud. Esto ha ocurrido en Potosí, vamos a hablar de ello. Para eso hemos invitado a esta mesa a don Valentino Luzi, él es experto sanitario italiano. Muy buenas noches. Alessia Zangari, antropóloga, también italiano. Ambos son parte de la cooperación italiana en Bolivia. Y Alberto Camacchi, él es mediador intercultural, uno de los protagonistas de la experiencia que vamos a compartir en esta mesa. Don Valentino Luzi, bienvenido a Bolivia. Coméntenos qué es esto de la experiencia intercultural en salud que hace ya muchos años se está llevando a cabo en Potosí. Sí, muchas gracias. Gracias a los espectadores, a usted, señora periodista, y al medio de comunicación que nos recibe tan amablemente. Esta experiencia ha empezado en 1997, cuando llegamos a Potosí. Y a Potosí, yo siempre cuento, vimos un hospital que estaba en muy malas condiciones y se empezó a reestructurar. Se trata de cosas que tienen que ver con lo que no se ve, porque en Potosí no se veía que había un hospital que se podía recuperar y mejorar con menos dinero y con un resultado mucho mejor de lo que habíamos venido a hacer en aquella época, que era hacer un nuevo hospital destruyendo todo lo que había, ¿no? Y entonces se empezó recuperando este hospital, un hospital que ha costado en realidad muy poco en términos económicos, porque aprovechamos todo lo que había. Y este es un tema muy importante, aprovechar todo lo que se puede tener y que a veces no se ve. Y entonces reestructuramos este hospital, hicimos un hospital que era un hospital nuevo, más bonito, pueden irlo a visitar también lo que quieran. Y este hospital, pero nos dimos cuenta que antes era, como digo siempre, un platillo volador destruido, caído, con el techo que se había caído y todos los daños que tenía. Y después teníamos un platillo volador nuevo, lindo, reestructurado. Pero este platillo volador seguía siendo un platillo volador, algo que nos encajaba en lo que era la realidad. De otro planeta, más o menos. Yo me recuerdo y he aprendido mucho, y a propósito sobre el tema de expertos, yo no sé si somos expertos o menos, pero hemos tenido de verdad la suerte y el honor de poder participar en este proceso, donde en realidad yo personalmente he aprendido mucho, por ejemplo, gracias al trabajo de don Alberto. Y entonces nos preguntamos, los compañeros que estábamos ahí, ¿no?, qué se podía hacer, cuál era el camino para poder mejorar algo que evidentemente no respondía a las necesidades de la población de Potosí. Y no respondía, cuando digo no respondía, digo cosas muy concretas, ¿no? Un hospital que daba miedo a la gente, un hospital donde se decía que se iba a morir, ¿no? Bueno, nos planteamos de hacer algo mejor y ahí empezamos a pensar, esto ha pasado en el año 2000, después que se reestructuró este hospital en los 2 años anteriores, ¿no?, en hacer que el hospital pueda responder mejor. ¿Y cómo? Y pensamos, junto con otros compañeros, ¿no?, a experimentar, a poner en práctica estas ideas. Empezamos con una oficina intercultural Villacuna, con ir encontrando nuevos compañeros de camino, ¿no?,
como don Alberto, que está aquí presente, que ha sido en realidad uno de los sujetos fundamentales en llevar adelante esta experiencia. Así que en aquella época empezó esta experiencia intercultural en Potosí. Don Alberto, ¿qué es esta idea de colocar en un hospital moderno, con un enfoque obviamente de biomédico, de la medicina occidental, colocar un consultorio que rescate la medicina tradicional? Mire, primeramente quiero agradecer por la invitación que nos hace este canal, ¿no? Y también la buena acogida que nos están haciendo para dar a conocer nuestros puntos de vista. O sea que, mire, tenemos que decir primeramente, ya, mirar lo que era nuestro antes, quiero decir, ¿no? Mire, antes de la invasión europea, que sabemos que nuestro país, que actualmente, ¿no es cierto?, ha tenido su propia cultura. Entonces, por lo tanto, mire que como me ha antecedido Valentino, dice, ¿no?, que nuestra gente tenía la percepción, cuando iba nuestra gente de las comunidades a un hospital de tercer nivel o a cualquier hospital, tenía una susceptibilidad de que iban solamente a morir y no a curarse. Eso era un gran cierto temor, o sea que era una barrera tremenda, una barrera cultural en este caso, ¿no? Entonces sabemos que, mire que hablando solamente de Potosí también, ¿no es cierto?, o sea, culturalmente son muy distintos. Entonces, mira, ahí hay un choque, ¿no?, que lo llamo un choque intercultural, ¿no?, con la otra cultura. ¿Por qué entonces con la cultura occidental, ¿no? Entonces, mire que ahí nos viene a la mente, ¿no?, pero a un principio tengo que decir también gracias por haber llegado, por haber venido a Valentino, al equipo de Valentino, que ellos han empezado, como ha mencionado. Entonces, a partir de eso se da la continuidad, o sea que en realidad, o sea que se crea una oficina intercultural denominada Willajkuna, ¿no? Entonces, Willajkuna quiere decir, o sea que es informar, orientar, apoyar, ¿no? Entonces, esta oficina tiene la misión, ¿ya?, de coadyuvar a mejorar la atención de calidad dentro del hospital. Entonces, a partir de eso, o sea que esta oficina es una entrada en principalmente, como dice, apoyar, informar, orientar para nuestra gente, ¿no? Para que se sienta bien acogida. Sí, para toda nuestra gente de la población de Potosí, no solamente de la población urbana, también de la población de la ciudad misma, ¿no?, para que ellos tengan esta confianza, ¿no? Entonces, a partir se empieza a trabajar. Esta oficina, ¿ya?, se implementa a partir del año 2000, ¿no? Entonces ahí, pero a un principio ha sido muy difícil, ¿no?, de poder, digamos, empezar el trabajo, porque los médicos no lo aceptaban en un principio. Como dice Willajkuna, una oficina intercultural, tenían un cierto susceptibilidad de ellos. Ellos pensaban en un principio de que la oficina está viniendo o está colocando la cooperación italiana para que les controle, o sea, una forma de fiscalizar, ¿no? Ellos notaban de esa manera, pero era muy distinto. La oficina era más que todo para apoyarles a ellos a mejorar la comunicación mismo entre el médico y el paciente, ¿no? Eso era la función respectiva de la oficina, ¿no? Entonces, para poder apoyarles a ellos. Entonces, también quiero decir claro que una de las cuestiones es de que mire que como tenían esta susceptibilidad, es que también, ¿no?, yo no le he hecho la culpa al médico, porque el médico ha sido, digamos, capacitado en las casas superiores de distinta manera, que no le han tocado la cultura. Eso ha sido el gran problema. Pero sin embargo, mirando que nuestro país, Bolivia, tiene su propia cultura. Por eso se habla multicultural, plurilingüe, ¿no? Entonces, mira, eso ha sido el gran problema. Entonces, desde ese momento ha habido el rechazo a la cultura que se tenía, o sea, que tiene nuestra población allá en Potosí. Entonces, quiere decir que había una marginalidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, acudían, o sea, que nuestros usuarios del área rural, ellos acudían, ¿ya? Entonces, aún, o sea, que cuando entraba a un consultorio, ahí presentaba mucha frialdad,
un frío, que el médico no les recibía bien, ¿no? Entonces, por tanto, además, entonces, eso ha sido la experiencia para nuestra gente. Sabemos que nuestra gente, cuando se les recibe mal, 1 vale por 10, o se va comunicando, va contando uno que me pasó y dice ya, los otros ya, ¿no? Entonces se transmite de esa manera. Entonces mire que, entonces el hospital, a partir de del funcionamiento de Villacuna, pero yo digo, ha sido un proceso, no ha sido tan fácil de cambiar todo digamos, el trato mismo dentro del personal de salud dentro del Hospital Bracamonte. En este proceso, Alesia, de reconstitución de prácticas, de saberes, desde el punto de vista de la antropología, también hay que realizar todo un esfuerzo, me imagino, colectivo. Claro, sí, más que todo también de investigación, ¿no? Conocer en profundidad qué significa, ¿no? Este tema de que se habla de interculturalidad, de medicina tradicional, medicina biomédica. Entonces, la cooperación italiana paralelamente a esas experiencias de prácticas, ¿no? Como la oficina Villacuna, ha portado adelante un importante proceso de investigación. Entonces, de ahí también ha ido constituyéndose este concepto de salud intercultural, que es muy importante siempre tener presente, ¿no? El significado, porque no es tan obvio lo que significa interculturalidad, y para todos nosotros es el encuentro, la articulación entre sistemas médicos. Por un lado, la medicina tradicional, con sus concepciones, actitudes y prácticas acerca del proceso de salud y enfermedad, y por otro lado, la medicina biomédica, la que se aprende en las universidades, en los centros de salud. Y entonces la interculturalidad es ese esfuerzo de articular, de crear complementariedad entre estos sistemas médicos. Y es muy importante porque en un territorio como lo de Potosí, donde el 86% de la población es indígena, habla quechua, tiene su propia visión del mundo, de la salud y de la enfermedad, es muy importante crear este lazo, este puente de comunicación entre los dos sistemas, y esto significa, no significa que el médico del centro de salud o del hospital tenga que manejar la medicina tradicional, o que el médico tradicional tenga que conocer en el detalle las prácticas médicas, sí, digamos científicas, ¿no? Sino crear una comunicación, un intercambio de experiencia, y poder así realizar una referencia de pacientes de un sistema al otro en el reconocimiento de lo que son las propias características y las propias potencialidades, y también los propios límites, ¿no? Entonces, por un lado, reconocer unos límites, por ejemplo, de la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades muy graves, como que sea el cáncer o un parto que no puede ser un parto natural. Y entonces la posibilidad de referir a esos pacientes en un centro de salud que se haya sensibilizado en trabajar de esta forma, y donde haya personal médico sensibilizado a estas temáticas de salud intercultural, que pueda colaborar con, por ejemplo, la partera tradicional, entonces llevar adelante un parto en un centro de salud biomédico, pero acompañado por la partera o por los familiares, ¿no? Que la mujer quiera. Entonces, este tipo de servicio es muy importante. También todo el discurso lingüístico, que la barrera lingüística es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, Villacuna también, entre sus funciones era esto también de mediación lingüística, y en esto también cultural, ¿no? Van juntas. Bueno, es un proceso complejo, es de hecho un desafío cotidiano el implementar esta propuesta que ya lleva más de 10 años en Potosí, y sobre la que vamos a continuar hablando en el siguiente segmento. ¿Cómo incorporar la visión de la medicina tradicional
al enfoque de la medicina científica. Esta es una experiencia que, reiteramos, hace muchos años se está llevando a cabo en Potosí y que ha significado un proceso de aprendizaje cotidiano. Don Alberto Camaqui nos está